Estoy sentado al final de la mesa larga, en una silla que cruje más de lo que debería. A mi alrededor, los murmullos son bajos, como cuchicheos de serpientes que se arrastran entre sí. Nadie me mira directamente. Algunos ni disimulan el desprecio en sus gestos. Me llamo Mateo y soy el nieto que nadie esperaba ver aquí. Hoy se lee el testamento de mi abuelo, don Alfonso de la Riva. Y yo, el ausente de siempre, el olvidado, estoy presente. Mi tía Elena me observa con una ceja levantada, como si no entendiera qué hago aquí. Mi primo Rodrigo ni se molesta en girar la cabeza. Está muy ocupado revisando su teléfono. Susurran entre ellos, calculando entre suspiros lo que les tocará. La sala es elegante, fría como la casa misma. Cortinas pesadas, lámparas antiguas, alfombra persa que huele a encierro y a polvo caro. Aquí crecieron ellos, mientras yo era el niño del internado. Si te gustan historias que dan giros inesperados y te mantienen al filo, suscríbete al canal. No sabes lo que estás a punto de escuchar. El abogado carraspea y revisa papeles. Lleva lentes gruesos y una expresión cansada. Procederemos con la lectura del testamento del señor Alfonso de la Riva, fechado hace 6 meses, anuncia. Nadie se inmuta. Todos sabían que esto iba a pasar tarde o temprano. Mi abuelo tenía 85 cuando murió. Un accidente cerebrovascular, dijeron. Murió solo en esta misma casa, rodeado de lujos pero sin compañía. Mientras el abogado lee nombres y asignaciones, siento cómo mi corazón se aprieta con cada línea. Elena recibe la casa en Valle Bravo, Rodrigo, el rancho en Morelos, Arturo, la colección de relojes antiguos, Cintia, las acciones de la empresa familiar. Yo sigo esperando escuchar mi nombre, pero no aparece. Nadie siquiera voltea a verme. Las miradas se relajan como si la amenaza ya hubiera pasado. Rodrigo sonríe. Elena se acomoda el collar. Cintia me lanza una mirada fugaz, mezcla de lástima y burla. Me lo imaginaba. Siempre fui el sobrino lejano, el que desapareció, el que fue enviado fuera por razones que nunca me explicaron. Cuando tenía 9 años, mis padres murieron en un accidente de auto. El abuelo no me adoptó, me metió en un internado. Mandaba cartas, sí, pero frías, distantes, como si yo fuera un desconocido. Y sin embargo, aquí estoy, no por lo que puedan darme. Vine porque, de alguna manera, quería cerrar ese capítulo, escuchar de su boca, aunque fuera por papel intermedio, si realmente fui importante alguna vez. El abogado detiene la lectura, frunce el ceño, busca algo en su maletín. Los murmullos empiezan otra vez. Hay sí una cláusula adicional, dice, sacando un sobre rojo sellado con cera. El silencio cae como plomo. Todos se miran entre sí. El abogado rompe el sello y desenrolla el documento. Cláusula privada, reservada para el final. Si Mateo de la Riva González se encuentra presente en esta lectura, entonces y solo entonces, toda mi herencia completa, sin excepción, pasará a ser de su propiedad. Esto incluye inmuebles, cuentas bancarias, acciones y pertenencias personales. Firmado, Alfonso de la Riva. Nadie dice nada por un segundo. El mundo entero parece detenerse, y luego el infierno estalla. «Eso es mentira», grita Arturo levantándose. «Eso no puede ser legal», exclama Elena con la cara roja. «Esto es un fraude», dice Rodrigo, y me señala con el dedo. Él lo obligó. Manipuló a un viejo enfermo. El abogado alza las manos. La cláusula fue verificada, firmada ante notario, autenticada y registrada 6 meses antes de su fallecimiento. La rabia se siente como electricidad en el aire. Uno de ellos patea una silla. Cintia se tapa la cara. Yo simplemente no entiendo, no pedí esto, no lo esperaba. Solo vine porque sentía que debía estar presente. Mi corazón late tan fuerte que siento que me va a romper el pecho. La voz del abogado sigue hablando de legalidades, de procedimientos, pero yo ya no escucho. Solo veo los rostros alrededor de mí llenarse de odio, de incredulidad, de miedo, porque en un segundo el mundo de todos ellos se vino abajo, y yo estoy parado sobre las ruinas sin saber qué hacer con tanto poder. Y lo peor es que, en el fondo,
Ni siquiera estoy seguro de quererlo. El griterío no cesa. Las voces se enciman, las acusaciones vuelan como cuchillos. Yo permanezco inmóvil, con la mente en blanco, como si mis sentidos se hubieran desconectado del cuerpo. Las palabras del abogado aún resuenan en mis oídos, como un eco lejano. Toda mi herencia completa. Mateo de la Riva González. No puede ser. No puede estar pasando de verdad. Eso es un error, ruge mi tío Arturo con el rostro descompuesto. Ese testamento está manipulado. No puede ser, chilla Elena, aferrándose al respaldo de su silla. Nos dejó todo a nosotros. Siempre lo dijo. Rodrigo se acerca al abogado, se inclina sobre la mesa con los puños apretados. Muéstreme la firma. Quiero ver si esa firma es real. Muéstremela. El abogado, ya preparado para esta tormenta, despliega los documentos con lentitud y precisión. La firma fue autenticada por un notario. Aquí está el acta, junto con las pruebas de lucidez del señor Alfonso de la Riva, firmadas por su médico particular 3 días antes de redactar esta cláusula. «Eso no prueba nada», grita Cintia con los ojos brillando de rabia. «Él lo manipuló. ¿Qué se ha parecido? Mis manos están sudando. No he dicho ni una palabra. No he intentado defenderme ni justificar nada. Ni siquiera entiendo qué está pasando. Solo estoy aquí, mientras todos ellos, los herederos esperados, los nietos criados en la opulencia, los hijos mimados, se desmoronan frente a una verdad que no pueden aceptar. ¿Qué clase de broma es esta?», pregunta Arturo mirándome con una mezcla de odio y miedo. «Mi padre nunca habría hecho eso. Nunca te quiso. Eso me duele más de lo que esperaba». Lo dice con tanta seguridad, con tanta convicción, que por un segundo me convence. Tal vez tiene razón. Tal vez mi abuelo no me quiso. Tal vez esto es una especie de castigo, una última lección en forma de caos. Pero entonces recuerdo su carta. Aquellas palabras secas pero escritas de su puño y letra. «Mateo, cuando llegue el momento, tu presencia será esencial. No importa lo que digan, confía en ti». ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué dejarme fuera toda la vida y luego hacer esto? «Esto no se va a quedar así», dice Elena de pie con los brazos cruzados. «Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a llevar esto a los tribunales». «¿Escuchaste, Mateo? No vas a quedarte con nada». La forma en que dice mi nombre, como si le supiera amargo, me da una fuerza inesperada. Por primera vez levanto la mirada. Mi voz suena más firme de lo que siento por dentro. Yo no escribí ese testamento. No lo pedí. Ni siquiera sabía que existía esa cláusula. Solo vine a escuchar. Nada más. Rodrigo se ríe con desprecio. «Claro que no sabías». «Qué conveniente. El único nieto no reconocido, el que nadie quiere, y resulta que se lleva todo. Esto huele a trampa desde lejos». «Rodrigo», intenta decir Cintia, pero él la calla con un gesto brusco. «No lo defiendas», le grita. «Nos está robando». El abogado, con una paciencia profesional que raya en la resignación, cierra los documentos y guarda el sobre rojo. Todo ha sido leído y explicado conforme a la ley. Si desean impugnar pueden hacerlo, pero el testamento es claro. Mientras no haya sentencia en contra, la herencia pasa a ser propiedad legal del señor Mateo de la Riva González. Ese nombre, el mío, suena extraño, casi ajeno, dicho así en voz alta y con tanta autoridad. Todos lo escucharon, todos lo entendieron. Aunque no quieran aceptarlo, ahora todo me pertenece. Siento un nudo en el estómago. Una parte de mí quiere salir corriendo, otra quiere gritar, otra simplemente desea llorar. Porque esto no es una victoria, es una bomba que acaba de estallar en mi vida y en la de ellos. Cuando salgo de la sala el aire parece más espeso. Escucho los pasos detrás de mí, las voces aún discutiendo, las amenazas flotando como humo venenoso. Sé que esto apenas comienza. No me quieren aquí, no me querían nunca, pero ahora, por alguna razón que todavía no entiendo, todo les fue arrebatado y me fue entregado a mí, y aunque no pedí nada,
Ahora todo está en mis manos. No dormí esa noche. Me quedé en una de las habitaciones de la casa, la que el abogado dijo que ahora era mía. Todo el lugar me resultaba ajeno, aunque por derecho ya me perteneciera. El silencio era espeso, casi agresivo. Los ecos de los gritos de mis tíos y primos seguían rebotando en mi cabeza, mezclándose con pensamientos que no lograba ordenar. En la madrugada me levanté y caminé por los pasillos como un fantasma. No reconocía nada. Cada cuadro, cada mueble, cada lámpara tenía historia, pero ninguna me incluía a mí. Hasta que llegué a la biblioteca. Ahí, en medio del polvo y los libros alineados con obsesiva simetría, encontré un estante que me llamó la atención. Había un hueco, como si faltara un tomo. Cuando me acerqué vi algo. Una pequeña caja de madera sin llave, cubierta por una capa fina de polvo. Dentro, un diario de tapas negras con las iniciales ADR en dorado. Las manos me temblaban al abrirlo. Era la letra de mi abuelo. Firme, ordenada, sin adornos. Empecé a leer desde el principio. La primera entrada era de hacía más de 20 años. Hoy nació Rodrigo. Elena está feliz. Yo no tanto. Siento que algo se está pudriendo en mi familia. Las páginas se sucedían como confesiones, sin censura, como si necesitara purgarse. Hablaba de sus hijos, de sus decepciones, de sus sospechas. Describía cómo empezaron a tratarlo más como un cajero automático que como un padre. Había rencor, pero también miedo, y entre todas esas líneas aparecí yo. Mateo me escribe desde el internado. Su letra es torpe, pero sincera. Me duele cada palabra. Pero no puedo traerlo de vuelta. Aquí, entre los míos, lo destruirían. Tuve que detenerme. Cerré los ojos. Respiré hondo. No lo entendía. ¿Por qué me alejaste entonces? ¿Por qué me condenaste a crecer solo entre extraños, con frío, sin familia? Seguí leyendo. Las entradas se volvían más sombrías con el paso del tiempo. Los escuché hablar de mí como si ya estuviera muerto. Me insultaron sin saber que los oía. Me roban a escondidas. Me ven como un estorbo. Pero a Mateo, él es diferente. Prepararé todo para que sea él quien herede, no por castigo a los demás, sino por justicia. Él no pidió nada y por eso merece todo. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. No sabía si llorar, gritar o reír. Me sentía como un niño otra vez, recibiendo por fin una muestra de cariño después de años de silencio. En la página siguiente había pegada una carta con mi nombre en el sobre. La abrí con cuidado como si tocara una reliquia sagrada. Mateo, si estás leyendo esto, es porque decidiste quedarte. Sé que este lugar es hostil para ti. Sé que te ignoran, que te desprecian, pero también sé que tienes el carácter para resistir. Te alejé porque era la única forma de protegerte. Lo hice mal, lo sé, pero ahora tienes el poder de hacer algo distinto. No repitas nuestros errores. Mis dedos rozaron las palabras como si fueran una caricia. No recordaba la voz del abuelo, ni su olor, ni siquiera su forma de caminar, pero esas líneas me dieron un pedazo de él que nunca había tenido. Me quedé ahí hasta que amaneció. La luz del sol comenzó a filtrarse por los vitrales, iluminando el polvo suspendido en el aire. Cerré el diario y lo guardé bajo mi chaqueta. Era mi secreto, mi ancla. La prueba de que, aunque todo indicara lo contrario, sí me quiso, a su manera. Tarde, sí, pero con la intensidad de quien lo perdió todo. Salí al jardín. El césped estaba húmedo y los árboles altos se mecían con lentitud. Me senté en una banca de piedra. Por primera vez desde que llegué sentí algo parecido a la calma, hasta que escuché una voz. ¿No deberías estar empacando ya? Era Rodrigo. Estaba parado junto al portón con los brazos cruzados. Su tono era venenoso, pero su rostro tenía algo nuevo. No era solo enojo, era miedo. No respondí, solo lo miré. Él dio un paso al frente. Disfruta mientras puedas, Mateo. Esto no ha terminado. No vas a quedarte con lo que no te pertenece. No le contesté. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que a partir de ahora
Cada una de ellas era una amenaza disfrazada, y que su guerra apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y vigilancia constante. No pasó ni una semana antes de que empezaran a aparecer, uno por uno, como si la casa fuera un lugar común, como si aún les perteneciera. Rodrigo llegó primero. Tocó la puerta. No esperó a que yo abriera y se metió como si tuviera llave, aunque no la tenía. Me dijo que solo venía a recoger unos libros, recuerdos, según él. Pero estuvo casi una hora merodeando por los pasillos, entrando en habitaciones cerradas, abriendo cajones sin pudor. Luego vino Cynthia. Trajo un pastel como si eso bastara para justificar su presencia. Quiso entrar a la biblioteca, pero la detuve. Me miró con una sonrisa plástica. «Solo quiero ver si mi abuelo dejó mis fotos ahí», dijo, como si me hiciera un favor. La dejé sola unos minutos, y al volver, la encontré tomando fotos con su celular, apuntando hacia los estantes, enfocando un retrato del bisabuelo. Me pidió agua antes de irse. Me pareció escuchar que revisaba mi escritorio mientras la buscaba en la cocina. Arturo llegó una tarde, sin aviso, acompañado por un cerrajero. Alegó que había olvidado algo en una caja fuerte del despacho. Me negó en la cara que intentara forzarla, pero el tipo ya estaba sacando herramientas cuando intervine. «Esta es mi casa», dije por fin con firmeza. «No tienes derecho a entrar así». «¿Tú? ¿Hablando de derechos?», me espetó. «Eres un intruso, Mateo, no tienes idea de lo que haces». No respondí. No tenía sentido discutir con quien no acepta la realidad. Cerré la puerta en sus narices y puse llave. Esa noche noté algo extraño. El reloj del estudio estaba adelantado por 3 horas. Lo había ajustado el día anterior. Revisé las cámaras de seguridad instaladas por el abogado en la entrada. Descubrí que alguien había desactivado el sistema por 1 hora completa. Nadie debería tener acceso a eso. Empecé a sentir que no era solo una guerra legal, sino algo más peligroso. Fui al garaje. Mi coche, un viejo sedán que usaba desde la universidad, estaba con el capó entreabierto. No lo había tocado desde que llegué. Cuando levanté la tapa, vi que faltaba una pieza del sistema de frenos. Sentí un frío en el estómago. No era paranoia, era advertencia. Tomás, el jardinero que llevaba más de 20 años con la familia, me encontró esa mañana en el porche. Traía una mirada triste, pero sincera. «Don Mateo», me dijo, «tenga cuidado. Esta gente no juega limpio. Yo vi cosas en esta casa que usted no se imagina. Su abuelo lo sabía. Por eso lo mantenía lejos». Le pregunté qué tipo de cosas. Guardó silencio unos segundos. Luego bajó la voz. «Arturo». Lo enfrentó más de una vez. Gritaban, discutían. Su abuelo lo acusó de robarle dinero, de mentirle con negocios. Una vez lo escuché decir: «Te quité todo lo que te quería dar porque me traicionaste». Esa frase me estremeció. No era solo decepción, era castigo. Y ahora yo era el símbolo de ese castigo. Tomás me puso una mano en el hombro. «Si lo necesita, aquí estoy». Yo serví a su abuelo hasta el final, y si él lo eligió a usted, por algo fue. Esa misma tarde recibí una llamada. Era Mariana Cortés, la abogada que había acompañado al notario el día de la lectura. Hablaba con voz neutra, pero firme. «Señor de la Riva, me han informado que varios miembros de la familia están preparando una impugnación formal. Alegan manipulación emocional y fragilidad mental en el momento de la firma del testamento». «¿Y eso tiene peso?», pregunté. «Puede tenerlo, si logran sembrar la duda», respondió. «Pero hay algo más. Una de las solicitudes al juzgado incluye la petición de congelar temporalmente sus bienes hasta que se resuelva el caso». Sentí que el piso se me movía. ¿Pueden hacer eso? Si un juez lo considera prudente, sí. Por eso le llamo. No puede quedarse solo en esto. Necesita defensa legal, urgente. Acepté sin dudar. No entendía de leyes, pero entendía de amenazas. Y esto no era solo una batalla legal. Era una cacería. Yo era la presa, y ellos no pensaban rendirse. Mariana dijo que se reuniría conmigo al día siguiente. Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y alivio. No estaba solo.
Tal vez, después de todo, aún tenía con quién contar, pero algo en mi interior me decía que lo peor apenas comenzaba. El día que Mariana vino a la casa, yo ya había perdido la cuenta de cuántas veces había soñado con marcharme. Ella llegó puntual, vestida de negro, con una carpeta bajo el brazo y una mirada que no titubeaba. No me ofreció consuelo ni falsas esperanzas, solo claridad, y eso era justo lo que necesitaba. «Tienen un equipo legal fuerte», me dijo mientras nos sentábamos en el comedor. «Están usando la estrategia más común en estos casos, desacreditar la capacidad mental de tu abuelo. Insisten en que tú lo manipulaste aprovechando su edad y su aislamiento». Asentí, tragando el nudo en la garganta. «¿Y qué puedo hacer?». Mariana abrió la carpeta. Documentos, fotos, fechas, todo meticulosamente ordenado. «Vamos a responder con hechos. Tu abuelo dejó registros, exámenes médicos, cartas. Necesitamos reunirlo todo. Además, debes prepararte para lo que viene. No van a jugar limpio». Y tenía razón. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi tío Arturo. Era directo. «Te ofrezco $1.000.000 si firmas una renuncia. No necesitas nada de esta familia. Toma el dinero y vete». Lo leí una y otra vez, tratando de entender el cinismo. No respondí. Al día siguiente, otro mensaje, esta vez de Elena. Más suave, pero igual de envenenado. «Mira, Mateo, esto te está consumiendo. No tienes por qué cargar con esta guerra. Firma la renuncia y te damos algo justo. Así todos quedamos en paz». Paz. Qué palabra tan hipócrita en sus bocas. Le mostré los mensajes a Mariana. Ella los imprimió, los archivó sin decir mucho. «Son prueba de presión indebida», explicó. «No contestes más. Vamos a enfocarnos en construir tu defensa». Me sentía acorralado, pero al menos ya no estaba solo. Durante esa semana, Mariana y su equipo convirtieron mi vida en una rutina de papeles, entrevistas y recolección de pruebas, grabaciones, correos electrónicos, notas médicas. Revisamos cada rincón de la casa. Mariana me pidió que recordara cualquier objeto o documento que pudiera probar la voluntad del abuelo. Entonces me acordé del reloj. Corrí a buscarlo. Estaba en mi habitación, dentro de la cajita que el abuelo me dio años atrás. Lo había traído conmigo desde el internado, sin saber por qué era tan importante. Tenía una pequeña tapa trasera, con un tornillo casi invisible. Mariana lo abrió con cuidado. Dentro, una tarjeta de memoria. La conectamos a su laptop, un solo archivo de video. El corazón me dio un vuelco cuando apareció la imagen de mi abuelo, sentado en su escritorio. La grabación era clara, reciente. Su voz era firme, aunque pausada. «Si alguien ve esto», decía, «es porque ya no estoy. Quiero dejar constancia, por voluntad propia de mi decisión. Mateo es mi nieto. El único que no me pidió nada. El único que, pese al abandono, nunca me reclamó. No le dejo la herencia por capricho, sino por justicia. A mis hijos les di toda mi vida. A mis nietos, mi dinero. A Mateo, mi esperanza». La grabación duró menos de 5 minutos, pero fue suficiente para que yo, por dentro, me desmoronara. Mariana cerró la laptop sin decir nada. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó en silencio un momento. «Esto cambia todo», dijo al fin. «Esto no es solo una prueba, es una declaración emocional, directa, firme. Nadie puede fingir eso. Lo presentaremos en la audiencia». Yo no podía hablar. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Por fin entendía. No fui olvidado. Fui reservado. Apartado, sí, pero no por desprecio, por protección. Al día siguiente llegó la notificación oficial. El juicio estaba programado. Ya no era una amenaza, era real. Rodrigo, Elena, Arturo y Cintia me demandaban formalmente, alegando manipulación emocional, influencia indebida y aprovechamiento de incapacidad. Solicitaban la anulación total del testamento. Pedían además que se congelaran mis bienes de forma preventiva. Cuando Mariana me lo leyó, yo ya no sentí miedo. Sentí rabia, no por el juicio,
sino por todo lo que representaba. Quería gritarles, no es por el dinero, nunca fue por eso. Pero sabía que no me iban a escuchar, así que decidí que sí, que los enfrentaría. No por quedarme con la herencia, sino porque por primera vez en mi vida alguien me había elegido. Alguien había confiado en mí, y no iba a traicionar esa confianza. El juicio era inevitable. Pero ahora, por primera vez desde que todo comenzó, yo estaba listo. El día del juicio llegó antes de lo que esperaba. Me senté en la sala con las palmas sudadas, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar los murmullos a mi alrededor. Mariana estaba a mi lado, imperturbable, frente a nosotros, ellos, mi tío Arturo, con los labios apretados, Elena con los ojos fríos. Rodrigo con una sonrisa burlona que no me soltaba. Cintia ni siquiera me miraba. El juez entró. Silencio. El inicio fue formal, casi mecánico. Mariana presentó su alegato inicial. Claro, preciso. Dijo que demostraríamos la intención voluntaria y consciente del testador, mi abuelo, y que la impugnación carecía de sustento. Arturo se levantó. Su abogado habló por él. Dijo que mi abuelo estaba en estado de vulnerabilidad emocional, que yo me reaparecí misteriosamente justo antes de su muerte, que había aprovechado la distancia entre ellos para manipularlo. Yo apreté los puños. Quise gritar que llevaba años sin verlo, que ni siquiera sabía que me había nombrado en el testamento, pero Mariana me contuvo con una mirada. No era el momento. El abogado de Elena fue más lejos. Mostró un informe psiquiátrico viejo de hacía más de 2 años, donde se mencionaban episodios de ansiedad en el abuelo. Quisieron hacer parecer que estaba demente. Mariana pidió que se anulara como prueba. El testamento fue firmado meses después de ese informe y no demostraba incapacidad. Cintia tomó la palabra. Su voz era suave, dolida, casi ensayada. Mi abuelo siempre fue generoso, pero también muy solitario. Sufría en silencio. No entendía por qué se alejó de nosotros hasta que apareció Mateo y todo cambió. No sé qué le dijo, pero ya no era el mismo. Eso me dolió más de lo que esperaba. No por el contenido, sino por la frialdad con que lo decía, como si yo fuera un intruso que envenenó a un anciano. Entonces, Mariana se levantó. Caminó hasta el estrado, sacó el reloj, lo mostró al juez. Esta pieza pertenece al señor Mateo de la Riva. Fue un regalo de su abuelo. En su interior encontramos esta tarjeta de memoria. Insertó la tarjeta en la computadora del tribunal. El video apareció en pantalla. Mi abuelo, con voz pausada pero firme, dijo mi nombre, dijo su intención, dijo que confiaba en mí. Durante los 5 minutos que duró el video, nadie respiró. El juez miraba sin parpadear. Al terminar, bajó lentamente la cabeza y anotó algo en su libreta. Mariana habló de nuevo. Esta grabación es una prueba directa de su estado mental. No hay guión. No hay presión. Es él, en pleno uso de razón, expresando amor, decisión y claridad. Los abogados del otro lado pidieron objeción. Dijeron que era manipulable. El juez negó con la cabeza. El lenguaje corporal, la coherencia, el tono. Es evidente que estaba consciente de lo que decía. Esta prueba será aceptada. Rodrigo se levantó, su rostro pálido. Me miró con algo distinto. No era odio, era desconcierto. ¿Por qué a él?, murmuró sin dirigirse a nadie en particular. ¿Por qué no a nosotros? Mariana pidió la palabra nuevamente. Presentó el diario que habíamos encontrado, las anotaciones sobre cada familiar, las palabras de decepción, la intención de protegerme. Fue como si cada página los desnudara frente al tribunal. El abogado de Arturo intentó cerrar el argumento acusándome directamente. Este joven no visitó a su abuelo en años, no tuvo contacto, no hay vínculo comprobable. ¿Por qué dejarle todo si no formaba parte de su vida? Mariana no respondió, solo pidió que el juez revisara el video una vez más. En la segunda reproducción, todos estaban en silencio. Al final, la frase quedó flotando en el aire: a Mateo, mi esperanza. Yo no sabía si eso bastaría. No entendía de leyes, pero sí de emociones.
y lo que se había escuchado ahí no era una defensa jurídica. Era un acto de fe. Mientras el juez anunciaba que el veredicto sería dictado en los próximos días, vi algo que no esperaba. Rodrigo lloraba, discretamente, con los dientes apretados, como si se odiara por hacerlo. Me sorprendió, pero no dije nada. No era momento para acercamientos ni para palabras. Cada quien tenía su guerra interna. Salí de la sala con las piernas temblando. Mariana me detuvo en el pasillo. Sea cual sea el resultado, Mateo, ya diste la pelea que él esperaba de ti. Asentí sin poder responder, porque, por primera vez, sentí que mi historia ya no era un accidente, era una elección, y esa elección estaba por definirse. El día del veredicto llegó con un cielo gris que parecía presagiar lo inevitable. Caminé hasta el tribunal con pasos pesados, como si cada metro que avanzaba cargara el peso de toda la historia que me había arrastrado hasta ahí. Mariana me acompañaba en silencio, como siempre, firme y discreta. No hizo falta decir nada. Ambos sabíamos que ya habíamos dado todo. La sala estaba más vacía que en la audiencia anterior, pero ellos estaban ahí. Arturo con su mirada de acero, Elena con sus uñas apretadas contra la palma. Rodrigo ya no me miraba. Cintia parecía agotada. Todos llevaban la derrota a cuestas, aunque aún no se pronunciara. El juez se sentó, revisó sus papeles y comenzó a leer. Su voz era monótona, legal, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Después de revisar los testimonios, las pruebas documentales, el material audiovisual y la conducta de los involucrados, este tribunal concluye que el testamento del señor Alfonso de la Riva es válido. No se encuentra evidencia suficiente de manipulación, incapacidad mental ni presión externa. Hizo una pausa. Mi corazón se detuvo. Por lo tanto, este juzgado ratifica la cláusula adicional y confirma como único heredero legítimo al señor Mateo de la Riva González. No entendía al principio. Tardé unos segundos en procesar. Lo había dicho, lo había confirmado. Gané. Pero no hubo júbilo, no hubo celebración. Solo un silencio que se extendió como un abismo. Arturo se levantó de golpe, lanzó su silla hacia atrás. Se acercó a mí con pasos violentos. Mariana se interpuso, pero fue el juez quien alzó la voz. «Orden en la sala». Arturo se detuvo a medio metro de mí. Sus ojos eran dos brasas encendidas. «Esto no se queda así, maldito. No te lo mereces. Eres una mancha en esta familia». No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no hacían falta. Él sabía en el fondo que no podía cambiar el veredicto, solo podía hacer ruido. Elena se marchó sin decir nada. Cintia rompió en llanto. Rodrigo fue el último en salir. Antes de cruzar la puerta, volteó hacia mí, y por primera vez me habló sin veneno. No sabía de todo eso. Nos dijeron otra historia, y se fue. Yo me quedé ahí, inmóvil, mientras Mariana recogía los papeles. Me miró con un gesto leve, como de reconocimiento. «Lo lograste», negué con la cabeza. «No sé si lo quería». «Tal vez no, pero lo necesitabas», respondió. Salimos del tribunal y el aire me supo distinto, más ligero, más frío, más libre, pero no duró. Esa noche, mientras revisaba unos documentos, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí la voz de Arturo. «¿Crees que ganaste?», dijo con un tono venenoso. «No tienes idea de lo que acabas de desatar. Esto va más allá de abogados y testamentos. Esto es sangre». Colgó antes de que pudiera decir nada. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. La amenaza no era velada, era directa. Y sin embargo sentí algo inesperado. No miedo, no rabia, tristeza. Porque me di cuenta de que no había ganado nada. Solo me habían dejado solo en medio de un campo de batalla vacío. Subí al cuarto del abuelo. Me senté en su silla. Abrí su cajón. Encontré otra carta. Esta, sin destinatario, pero fechada una semana antes de su muerte. Perdí mucho intentando conservar lo que no debía. Les di demasiado. Les enseñé a tomar, no a cuidar,
Solo tú entendiste el valor del silencio, no buscaste nada. Y por eso mereces todo. Leí esa línea una y otra vez. Apreté la carta contra el pecho. No sabía si esas palabras podían sanar todo lo que dolía, pero al menos me recordaban por qué seguía aquí. El juicio había terminado. Legalmente, todo era mío. Pero yo ya no quería llamarlo herencia. Era un peso, una promesa, una cicatriz. Y ahora debía decidir qué hacer con ella. Pasaron varios días desde el veredicto. La casa estaba en silencio, como si también necesitara sanar. Recorrí sus pasillos con una calma nueva, no de victoria, sino de aceptación. La rabia de mi familia había cesado, al menos en apariencia. Arturo no volvió a llamar. Rodrigo no escribió. Solo el eco de lo que fueron seguía en el aire, como una melodía desafinada que se negaba a desaparecer. Me senté en el despacho de mi abuelo, la misma silla donde lo vi en video, y comencé a pensar qué haría con todo esto. El dinero, las propiedades, las acciones, eran montañas de responsabilidad que no me interesaban para mí. Pero no podía fingir que no existían. Estaban ahí, y pesaban. Fue entonces que decidí algo. Empecé por la casa. No quería venderla, pero tampoco quería vivir rodeado de esos recuerdos. Así que hablé con Mariana, le expliqué mi idea y ella se encargó de los trámites. Semanas después, la residencia de la Riva abrió sus puertas como casa cultural para jóvenes en situación vulnerable. Niños y adolescentes como yo, que alguna vez crecieron en instituciones sin familia, ahora tendrían un lugar donde aprender, leer, crear, sentir que sí importaban. El dinero de la herencia fue dividido. Una parte fue destinada a becas educativas, otra a fundaciones que apoyaban a huérfanos. Mariana me advirtió que eso podía molestar aún más a mi familia, que lo verían como un desperdicio. Pero no me importaba. No se trataba de castigo, se trataba de sentido. Quería que todo eso significara algo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín trasero, Tomás se me acercó con una cajita de madera. Su abuelo me pidió que se la diera si usted decidía quedarse, dijo con voz pausada. La caja era antigua, con un grabado en la tapa, una estrella y una llave cruzada. Adentro, una llave real, pesada, dorada, y una nota, para cuando estés listo. Tomás me guió hasta un rincón de la casa que yo no había explorado. Abrió una puerta disimulada en la biblioteca, detrás de una estantería. Bajamos unas escaleras angostas y llegamos a un estudio subterráneo perfectamente conservado. Ahí encontré un mundo entero de mi abuelo que nadie conocía. Fotografías mías de niño, recortes de mis cartas desde el internado, dibujos que le enviaba y que yo creía olvidados, documentos con su letra, reflexiones, confesiones. Era su verdadero legado, el de un hombre que había amado en silencio, que había cargado con culpas, que había querido corregir sus errores antes de morir. Me senté en su escritorio y hojeé uno de sus cuadernos. Me arrepiento de no haber criado a Mateo, pero en esta distancia aprendí a quererlo más. A través de sus cartas descubrí su fuerza. Cada palabra suya me devolvía la esperanza. Tal vez no fui un buen padre, pero quiero ser, al menos, un buen abuelo, aunque sea tarde. Esa noche no dormí. Leí durante horas. Lloré, me reí, me sentí acompañado por primera vez desde que todo esto comenzó. Al día siguiente, invité a Mariana al lugar. Quiero digitalizar todo esto, le dije. Que otros lo lean, que entiendan que incluso quienes fallan pueden redimirse. Ella sonrió, me tomó del brazo con suavidad. Tu abuelo estaría orgulloso. Sentí que, al fin, estaba haciendo algo que no solo tenía sentido para mí, sino para lo que él intentó construir en sus últimos años. Tomás se convirtió en mi confidente. Compartía historias del pasado, recuerdos de mi padre, anécdotas que nadie más conocía. Me enseñó que a veces la familia no es de sangre, sino de lealtad. Y él, sin duda, era más familia que muchos otros. Los días comenzaron a tener ritmo.
Me levantaba temprano, revisaba avances en la casa cultural, respondía cartas de chicos que querían becas. Algunos venían a agradecer en persona. Otros escribían historias similares a la mía. Me hablaban de abandono, de lucha, de esperanza. Y en cada una de esas cartas encontraba sentido a todo lo vivido. No me sentía un héroe, solo alguien que había tomado una tragedia y decidió no repetirla. Y aunque el apellido de la Riva aún pesaba sobre mí, ya no era una carga, era un recordatorio de dónde venía y hacia dónde no quería volver. Volví al internado un jueves por la mañana. No le dije a nadie, no era un acto simbólico, era una necesidad. Cerraba un ciclo y sentía que tenía que hacerlo donde todo comenzó. Las paredes eran más pequeñas de lo que recordaba, los pasillos más cortos, las puertas más livianas, pero el peso en el pecho seguía siendo el mismo. El pasado no desaparece, solo aprende a respirar contigo. Me recibió el director, un hombre mayor que no me reconoció de inmediato. ¿Mateo? ¿Mateo de la Riva? Asentí. Me abrazó con una calidez inesperada. Me mostró el aula donde aprendí a leer, el patio donde me rompí el brazo, el comedor donde lloré la primera Navidad lejos de casa. Cada rincón era un eco de mi soledad, pero también de mi resistencia. ¿Qué te trae por aquí, hijo? Saqué un sobre con el logotipo de la fundación que había creado. Dentro, una donación importante para becas, mantenimiento y ampliación del espacio. Quiero que otros niños no se sientan tan solos como yo me sentí. No dijo nada durante un rato. Luego, con los ojos humedecidos, me apretó el hombro. Tu abuelo estaría orgulloso. Lo dudaba, pero agradecí la intención. De regreso a casa escribí una carta pública. No mencioné nombres ni detalles legales. Solo conté la historia desde mi corazón. Hablé de abandono, de heridas, de decisiones que parecen injustas, pero que en el fondo esconden amor mal entendido. La publiqué en línea sin expectativas. No imaginé lo que vendría. En menos de una semana, la carta se volvió viral. Miles de personas compartieron sus propias historias. Algunos también fueron los ignorados en la lectura. Otros fueron los que se quedaron con nada después de entregarlo todo. Gente de todas partes me escribía, y en cada testimonio entendí que no estaba solo. Una joven me escribió: mi abuela dejó todo a mi primo. Nunca supe por qué. Pero tu carta me ayudó a soltar el rencor. Otro me dijo: yo fui Mateo, pero nunca tuve la grabación que tú tuviste. Gracias por compartirla. No supe cómo responder a todos, así que comencé a escribir otro tipo de cartas, breves, personales, sin consejo, solo empatía. Las firmaba con mi nombre completo. Ya no me avergonzaba de él. Una mañana, Rodrigo me llamó. No por dinero, no para reclamar. Solo quería hablar. ¿Podemos vernos? Acepté sin saber qué esperar. Nos reunimos en un café discreto, lejos de todo. Lo vi distinto, sin la arrogancia de antes, sin el escudo de superioridad que siempre cargaba. Parecía solo humano. Quería entenderte, me dijo. Durante años nos contaron una historia distinta, que eras el nieto abandonado, que no te interesaba la familia, que habías renunciado a todo. Lo escuché en silencio. Y ahora sé que nos mintieron, agregó. No estoy aquí para pedirte nada, solo quería decir que me equivoqué. Fui un imbécil contigo. No supe qué responder. Me limité a asentir. ¿Tú lo sabías?, preguntó entonces. ¿Sabías que el abuelo planeaba dejarte todo? No. Y si lo hubiera sabido, tal vez ni habría venido. Rodrigo bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco. El día del juicio, cuando vi ese video, no reconocí a ese abuelo. Era más real de lo que nunca fue con nosotros. Tal vez nunca se sintió seguro con ustedes, dije. Tal vez ya era demasiado tarde para arreglarlo. Nos despedimos con un apretón de manos. No fue reconciliación, pero sí un inicio. Volví a casa, me senté frente al escritorio del abuelo y escribí en mi cuaderno: hoy entendí que mi herencia no es dinero, ni propiedades. Es la libertad de romper un ciclo, de no repetir lo que me hicieron, de amar distinto,
de ser distinto. Me quedé viendo esa frase durante horas. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no tenía miedo. Y por fin me sentí en paz. Todo lleva mi nombre. Lo veo impreso en papeles legales, en cuentas bancarias, en títulos de propiedad. Pero cada vez que lo leo, siento lo mismo. No me pertenece. Nada de esto lo busqué. No lo gané. Me fue entregado como un acto de fe, como una última decisión de alguien que quiso romper una cadena de errores. Y ahora, más que dueño, me siento guardián. La casa funciona como centro cultural desde hace meses. Los pasillos que antes cargaban con silencio y tensión, ahora están llenos de voces, risas, preguntas. Jóvenes llegan con sueños torpes, con mochilas rotas, con historias parecidas a la mía, y yo los recibo como quien reconoce un reflejo. No hay retratos en las paredes. Quité las pinturas antiguas. En su lugar colgué dibujos, cartas, fotografías que ellos mismos producen. El lugar dejó de ser un mausoleo para convertirse en un hogar. Yo sigo estudiando. Me inscribí en una carrera a distancia, algo que siempre había postergado. No para sentirme más ni para demostrar nada, sino porque al fin puedo hacerlo en paz. No uso guardaespaldas. No tengo chofer. Sigo manejando el mismo sedán viejo que casi se quedó sin frenos al inicio de todo. Lo restauré. Me recuerda de dónde vengo. Una parte de la fortuna se fue en becas, otra en la casa, otra en apoyar proyectos pequeños. Dejé que Mariana administrara lo necesario. No me interesa multiplicarlo, me interesa repartirlo bien. No quiero que todo esto se pudra en una bóveda. Quiero que respire. La última carta del abuelo la encontré una tarde cualquiera, revisando documentos antiguos. Estaba en un sobre sin fecha, escondido entre dos libros. Decía: Mateo, si lees esto, cumpliste mi deseo. No solo resististe, sino que decidiste. No heredaste para poseer, heredaste para reparar, viviste sin odio, esa fue mi última esperanza, y la hiciste realidad. La leí en voz alta. Luego la guardé en el mismo lugar donde estaba. No necesitaba llevarla conmigo. Ya estaba tatuada en mi memoria. A veces camino por el jardín. Las noches son tranquilas ahora. Hay algo sanador en ese silencio que antes dolía. Me siento en la banca donde vi a Rodrigo por última vez. Pienso en él, en Cintia, en Arturo, en Elena. No les deseo mal. Solo espero que algún día entiendan que lo que perdieron no fue dinero, sino la oportunidad de ver más allá del rencor. A las 11:17 de la noche siempre suena mi reloj. Es la hora exacta en la que el abuelo murió. No sé cómo lo supe. Tal vez fue Mariana quien me lo dijo, tal vez lo leí en algún acta, pero cada vez que marca esa hora, me detengo. Cierro los ojos y lo agradezco. Por haberme elegido, por haberme dado algo más que bienes, una historia que valía la pena vivir. No sé qué viene después, tal vez un viaje, tal vez otro proyecto, pero ahora sé algo que antes ignoraba. No necesito tener raíces para florecer. A veces, basta con ser tierra firme para otros. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez te sentiste ignorado, rechazado, olvidado, quiero que sepas que nada de eso define tu valor, que tu historia también merece ser contada. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón. Y si quieres seguir explorando historias que te hagan sentir, pensar y sanar, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Tu próxima historia te espera.